Buenas noches, mi querida iglesia, qué gusto saludarles en esta hora y desearles que Dios esté bendiciéndoles sobreabundantemente. Un abrazo a la distancia para todos y qué bueno que nos podemos encontrar a través de nuestro canal para esta nueva emisión, continuando con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así es que bienvenidos todos. Y muy juiciosos y disciplinados, vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él el que guíe y el que ministre a nuestros corazones, que nos dé sabiduría y entendimiento. Señor, gracias. Eres tan hermoso, Señor, y te honramos, te bendecimos con todo nuestro ser. Aquí estamos con toda la disposición, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, guiándonos, dirigiéndonos, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu el que pueda darnos el entendimiento para comprender tu palabra. Aquí estoy, Señor, como un instrumento en tus manos, Señor, para transmitir tu mensaje. Muchas gracias te damos, Señor, y en tus preciosas manos ponemos este tiempo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Vamos a ver la última parte del capítulo 11, desde el verso 15 hasta el verso 19. Y también vamos a adentrarnos al capítulo 12. Vamos a estudiarlo hoy. La séptima trompeta y la mujer y el dragón. Hace un par de charlas atrás comenzamos nuestro estudio de las trompetas y estuvimos hasta la sexta. Luego vino ese paréntesis que estuvimos estudiando luego y ahora nos adentramos a la última trompeta, la séptima trompeta. Y dice el verso 15 del capítulo 11, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Al sonar esta séptima trompeta, Juan nos dice que se levantaron grandes voces en el cielo. Y dice que el anuncio era, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En el momento en que suena esta séptima trompeta, el Señor tomará el reino. Apenas suene esa trompeta, allí es donde el Señor toma posesión de lo que le pertenece, de lo que compró con su preciosa sangre. Y ahí es donde entendemos nosotros que el Señor Jesucristo vendrá a reinar sobre esta tierra. Y dice el verso 16 y 17, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, recuerden que hablábamos de los 24 ancianos, charlas atrás, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí adoran a Dios en este momento, dándole gracias porque está tomando ese lugar, esa posición como rey, que es lo que se había anunciado desde mucho tiempo atrás del reinado de Cristo. Y el Señor allí está tomando lo que es suyo, lo que le pertenece, y allí hay esa adoración de parte de estos 24 ancianos que se postran allí y reconociendo también ese reinado de Cristo. Cristo es nuestro Dios Todopoderoso, Él es el que ha de venir a gobernar y las cosas serán diferentes. Verso 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y en el tiempo de juzgar a los muertos y de dar
el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Como consecuencia, la ira de Dios vino sobre las naciones, y por eso aquí comenzamos diciendo: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. En el libro de Sofonías, en el capítulo 1, el verso 15 al 18, dice la palabra de Dios: día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni de su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. Será toda la tierra consumida en un instante. Reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Sigue en el capítulo 2 de Sofonías, el verso 1 al 3, dice: humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen su justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. No es nada nuevo que hoy en día la gente se vuelva en contra de la voluntad de Dios. Hoy vemos a una humanidad que hace prácticamente lo que bien le parece. Y aquí teníamos, cuando estábamos leyendo el texto de Apocalipsis, que las naciones se alborotan por causa de que Cristo tiene y va a ejercer su reinado. Como muestra de esa degradación de nuestra sociedad, nosotros tenemos hoy en día el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción por parte de parejas homosexuales y una cantidad de perversidades que hoy en día los gobiernos aprueban y avalan, de cómo esta sociedad está yendo en contravía a esos parámetros establecidos por Dios. Y lo más terrible es que la misma sociedad hoy en día admite todo esto, acepta todo esto, lo ve como algo normal. Grandes políticos dicen que lo que pasa es que necesitamos ser más civilizados. ¿Y hasta qué punto estamos llegando hoy día de tanta maldad? Y por todo esto viene la ira de Dios. Las leyes mismas hoy día protegen todas estas cosas aberrantes y totalmente contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha sacado de todas las esferas hoy día y por esa causa la ira de Dios se desata. Que no nos sorprenda a los verdaderos creyentes, porque esto ya fue dicho hace muchos días, hace mucho tiempo por los profetas, fue anunciado en la palabra de Dios. Los 24 ancianos declaran también que ha venido el tiempo para ciertas cosas. Una de esas es juzgar a los muertos, darle el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, también a los pequeños y a los grandes, destruir a los que destruyen la tierra. Esto nos traslada al final de la gran tribulación, justo antes de la batalla de Armagedón. Luego dice en el verso 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Ese templo no es el templo de Jerusalén. Note que acá dice que el templo está en los cielos. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. No podemos trasladar un templo de aquí al cielo, pero es un templo en el cielo. Y allí también dice en el texto que está el arca del pacto, dice ahí que se veía en el templo. En Apocalipsis capítulo 11, que hemos estado estudiando, el verso 1 y el verso 2, que estudiamos la semana pasada, nos habla de ese templo de Jerusalén. En Hebreos, en el capítulo 9, el verso 12 y el verso 24 también nos hacen referencia. Dice, y no por sangre, el verso 12, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí está hablando de lo que hizo Jesucristo cuando ya sube al cielo y entra al lugar santísimo prácticamente a ofrecerse y a presentar esa sangre que había derramado en la cruz delante del Padre. Dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí está hablando de ese templo de Dios que fue abierto en el cielo. Entonces no estamos hablando aquí de este templo aquí en Jerusalén, sino está hablando de ese verdadero lugar santísimo que está en el cielo. El arca que nos menciona aquí, pues nos habla del pacto de Dios con su pueblo Israel. Recuerden que esa arca también se llamaba también el arca de la alianza. Y al ver esa arca en el templo de Dios, nos indica que Dios se ha acordado de su antiguo pacto con ellos y que está listo para rescatarlos de las manos del anticristo. Recuerden que estamos hablando de un tiempo donde está la manifestación del anticristo. Y luego sigue diciendo allí, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estas manifestaciones también sucedieron en el Sinaí, si recordamos la historia, la palabra de Dios. En el libro de Hebreos también nos narra la Biblia en el capítulo 12, el verso 18 y 19, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estas manifestaciones nos hablan de una intervención divina, de esa intervención de parte de Dios sobre esta humanidad. Todo este tipo de cosas que estamos escuchando hoy en este mensaje. Y aquí en este momento en este momento de la historia, que es el tiempo de la manifestación del anticristo y ya el reinado de Cristo, que viene a modo de juicio y de justicia. Juicio hacia todos aquellos no creyentes y por supuesto justicia a favor de los creyentes. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Ahora vamos a pasar al capítulo 12, que nos habla de la mujer y el dragón. Y en este capítulo vamos a ver un conflicto espiritual. Este es un capítulo que tiene bastante simbolismo y vamos a ir comprendiendo esta simbología que está escrita en este capítulo. Comencemos con el verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí Juan sigue viendo todas las cosas. Tengamos en mente el final de este capítulo anterior que acabamos de estudiar, para que podamos ubicarnos en ese contexto. Lo último que estudiamos es que el templo de Dios fue abierto. Decía el verso 19, repasémoslo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos en este contexto del toque de la séptima trompeta, cuando el reino de este mundo empieza a pasar a las manos
de Dios y de su Mesías, de Cristo como el Mesías Redentor nuestro. Y eso está en el verso 15 del capítulo 11. Y en 11:19 vemos entonces el verso que acabamos de leer, esa manifestación del poder de Dios actuando desde el templo. Recordemos que es el templo en el cielo. Pero cuando ocurre esto, es cuando Juan ve una gran señal, que comienza ese verso 1. La gran señal dice que Juan ve ahí en el verso 1, si usted tiene su Biblia ahí, dice: ve a una mujer vestida del sol. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es nuestro sol de justicia. Por favor, vaya a Malaquías, capítulo 4, en el verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces Cristo es ese sol de justicia. La mujer era la señal en el cielo, con una misión, por supuesto, aquí en la tierra. Por lo tanto, esta mujer es una mujer que ha sido justificada por Jesucristo. Esa mujer hace referencia, estamos diciendo que este capítulo va a estar lleno de mucho simbolismo, y esta mujer hace referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel de ese entonces, que va a ser salvo, que hace parte de esos 144,000 sellados de los que hemos venido hablando también capítulos anteriores. Y sigue diciendo allí, esta mujer ya dijimos que era una mujer que representa a Israel, pero sigue diciendo, tiene la luna bajo sus pies. Es decir, que tiene poder sobre lo que representa la luna. Y la representación de la luna, según la palabra de Dios, y cuando Dios creó todas las cosas, dice que la luna señorea sobre la noche. Entonces la luna representa las tinieblas, y por eso continúa diciendo allí, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas como corona sobre su cabeza son la representación de las 12 tribus de Israel. Esto nos lleva a concluir lo siguiente al respecto de este primer verso, que cuando la mujer Israel esté vestida por el sol de justicia que es Cristo, cuando haya recibido esa salvación, cuando haya tenido ese encuentro con Cristo que será hasta ese momento, ella tendrá poder, o él como Israel, como nación, tendrá poder para pisar la luna, es decir, el mal. Este Israel representado por esta mujer vestida del sol es ese Israel que se salva en medio de la gran tribulación, como lo estudiamos también en Apocalipsis capítulo 11 en el verso 1. Hay muchas citas que podemos referirnos y que nos cuentan y nos representan a Israel con una mujer. Solamente voy a referirme a una. Voy a nombrarles algunas, pero yo solamente voy a leerle una cita de esas donde hace esa representación. Una de ellas es Isaías capítulo 54, el verso 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Notemos que aquí Dios está refiriéndose a Israel y está hablando como a una mujer. En Jeremías capítulo 3, en el verso 6 y verso 8, hasta el 8, ahí también nos habla. En el capítulo 31, verso 32, también de Jeremías. En Ezequiel capítulo 16 y verso 32. En Oseas capítulo 2 y verso 16, allí nos hace esa alusión a Israel como mujer. Continuemos con el verso 2 del capítulo 12, dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estamos hablando, recuerden que de Israel. Juan veía que esa mujer estaba dando a luz con intensos dolores, dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. No era una mujer en el sentido literal, eso ya debe estar claro para nosotros, sino que está representando a Israel, es un símbolo que corresponde a Israel. Pero Israel
dio a luz a Cristo. El Mesías, el Salvador de este universo, viene y proviene precisamente del pueblo de Israel. Verso 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahora, Juan estaba viendo una visión, pero luego ve otra visión. También apareció otra señal en el cielo. Él está viendo allí y dice que lo que vio fue un gran dragón escarlata. Este dragón escarlata hace referencia a Satanás. En el libro de Apocalipsis se menciona una y otra vez lo que es este dragón, haciendo referencia específicamente a Satanás. En el verso 9, que vamos a ver más adelante, dice: y fue lanzado fuera, de este capítulo 12, por supuesto, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este color escarlata es sinónimo del color de la sangre que ha sido vertida o que ha vertido Satanás, porque la Biblia dice que ha sido un asesino desde el principio. Juan capítulo 8, en el verso 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Esas 7 cabezas que nos nombra acá también, y los 10 cuernos y las 7 diademas, describen en un lenguaje figurado el dominio de Satanás sobre 7 reinos en el pasado, pero también 10 reinos en el futuro, 10 naciones que estarán allí en contra de Israel. Satanás siempre ha dominado y dominará el mundo hasta que suene esta 7ª trompeta. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 19, nos habla de esto precisamente. Dice: el mundo entero está bajo el maligno. El diablo tiene autoridad sobre este universo porque Adán y Eva le cedieron esa autoridad, le cedieron lo que Dios les había entregado a gobernar. Se lo cedieron cuando ellos le fallaron a Dios, cuando ellos desobedecieron y accedieron al engaño del diablo. En el verso 4, en la primera parte, dice: y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Este verso nos habla de la rebelión de Satanás en su origen, que logró la adhesión de la 3ª parte. Y si su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Allí es donde la 3ª parte de los ángeles se unió a él y se convierten, por supuesto, desde ese momento en ángeles caídos, en demonios. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y la parte B del versículo 4 dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A lo largo de la historia, Satanás ha intentado impedir la obra de Cristo. Ha sido una guerra, ha sido una enemistad. El diablo se ha opuesto todo el tiempo a la obra de Dios. Y según este contexto que estamos viendo, la mujer, que es Israel, como ya lo hemos dicho, estaba con dolores de parto, dice, a punto de dar a luz. Y recordemos que ¿a quién fue que dio a luz Israel? Pues a Cristo, el Rey, el Salvador de este universo. En Génesis capítulo 3, el verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como Satanás se vio impedido de poder hacer algo contra el nacimiento de Jesús, trató de matarlo, y por medio de
Herodes, en el primer siglo, recordemos que vino una masacre de muchos bebés. Esto lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 2, en el verso 16. Todo el capítulo 2 ahí nos habla de esto, pero me voy a centrar en el verso 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Aquí se enoja porque le había dicho primero a los magos que le avisaran dónde era que iban ellos a adorar al rey, a Jesús, que acababa de nacer, porque él también quería adorar, pero por supuesto que no tenía ese propósito. Luego que estos magos son guiados por Dios, pues Herodes manda matar a todos estos niños y es una tremenda masacre que sucede en ese momento. Verso 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entendemos que de Israel es donde surge el Mesías, Jesucristo. Y ella dio a luz un hijo varón. Estamos hablando de ella, la mujer, y la mujer, recuerde que representa a Israel, y dice que dio un hijo varón. Estamos hablando de Cristo, que regirá con vara de hierro. Todavía no ha empezado, por supuesto, ese gobierno de Cristo en todo el universo, porque recordemos que leímos hace un momento que el mundo entero aún está bajo el poder del maligno. Y la vara de hierro describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Dice allí, cuando menciona el término su hijo fue arrebatado para Dios, esto se refiere a la ascensión de Jesús. Cuando Jesús asciende, es arrebatado, después de que murió, resucitó, luego dice que fue arrebatado para estar en la presencia de Dios. En Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Allí el Señor fue levantado. En el Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo fue levantado y está sentado a la diestra del trono de Dios. Sigue diciendo el verso 6 del capítulo 12, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después de que nos está diciendo acá que Cristo ascendió al cielo y está junto al Padre, nos vuelve a hablar de la mujer que hace referencia a Israel. Y la mujer huyó al desierto. Aquí tenemos que analizar algo y quiero que usted comprenda y entienda esto, y es que hay un salto en este momento. Aquí hay años de por medio de hablar de ese momento cuando Cristo ascendió al cielo hace ya 2000 años, pero aquí se produce un salto en el tiempo y estamos hablando de otro momento, y es cuando esta mujer, que es Israel, está refiriéndose aquí a esa semana que también nos habla el libro de Daniel, capítulo 9, en el verso 26 y 27, y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí estamos hablando preciso de ese tiempo de Cristo. Dice: mas no, se le quitará la vida al Mesías, pues Cristo murió ya hace 2000 años. Pero dice el verso 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y esto habla de esa semana que hace falta de cumplimiento en la profecía de las 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana
Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya vimos anteriormente, el tiempo de Dios se interrumpió para Israel y Jesús lo anunció antes de ir a la cruz, cuando Él habló en el libro de Mateo capítulo 23. Desde el verso 37 al 39 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos esperando una semana de años. Recordemos que estuvimos hablando de esas 70 semanas y que corresponden a años, semanas de 7 años, que para el pueblo judío existían este tipo en su lengua y en su idioma existían estas semanas de años y de días. Aquí estamos hablando de años, que hablamos también en el libro de Daniel, el capítulo 9. Y aquí nos está diciendo que esta semana de 7 años, en su segunda mitad, dice acá, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esto hace referencia a la segunda mitad de la que hemos venido hablando, de esos 7 años. 3 años y medio hemos venido hablando en las charlas anteriores, 3 años y medio, que será el comienzo de la tribulación, pero luego se va a recrudecer luego de esos primeros 3 años y medio, la segunda mitad de esta séptima semana, que corresponde a estos 1260 días, es específicamente ese tiempo. Y allí lo que nos está diciendo es que Israel será protegida sobrenaturalmente. Termina diciendo, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Los primeros 3 años y medio, después de que la iglesia ya no esté aquí, que viene la tribulación y que viene la manifestación del anticristo, los primeros 3 años y medio son de aparente paz y calma, pero luego viene a los 3 años y medio ese recrudecimiento y prácticamente arranca en firme esa gran tribulación. Pero Dios va a sacar a Israel, que es esta mujer de la que nos está hablando, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Dios mismo saca al pueblo de Israel a un lugar que aquí se le llama el desierto. No podemos saber si esto es literal o es algo, simplemente un lugar que Dios tiene preparado para que allí la sustenten por 1270 días. Podemos pensar que el desierto también pues, es un tiempo de prueba, es un tiempo de dificultad, pero no sabemos exactamente pues, cuál es ese lugar que Dios tiene preparado para el pueblo de Israel en ese tiempo. Verso 7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Estaba allí ya Israel protegida y guardada, pero ahora sube en la atmósfera, viene una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Así, aquí viene una guerra, una lucha entre Satanás y sus demonios y Miguel y todos sus séquitos de ángeles. Y por ese contexto nosotros podemos pensar que todo eso tiene que ver con esos propósitos de Dios en este mundo y de cara a ese establecimiento del reino de Dios. Satanás hará todo lo posible para buscar que el reino de Dios no se establezca. Él batallará con todo, con patas y manos, así como lo hace hoy día también para impedir que la gente sea salva. Por eso es tan importante que entendamos la necesidad de nuestra oración por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, porque detrás de todo esto hay una lucha espiritual, hay una batalla espiritual que el enemigo está buscando impedir
que la gente conozca de Cristo. El enemigo está buscando la manera de detener que la gente acceda a la palabra de Dios y le pone tropiezos y le pone obstáculos y pone todas las barreras necesarias, habidas y por haber. Y en el verso 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es importante que deduzcamos nosotros que Satanás no tiene cabida en el cielo y allí es donde son echados de su lugar. Y luego dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El siguiente paso lo encontramos aquí cuando Satanás es echado del cielo a la tierra. En ese preciso momento ya estamos hablando de la segunda mitad de la gran tribulación, donde Satanás es arrojado, donde viene con mucha más ira, donde tiene libertad prácticamente de actuar aquí en la tierra. Más adelante en el Apocalipsis 20 la Biblia nos habla de que luego será encerrado en el abismo por 1000 años, el tiempo que dura el milenio, y finalmente será echado en el lago de fuego que está en Apocalipsis capítulo 20 en el verso 10. Es importante que no olvidemos que Satanás sigue activo en este mundo. El apóstol Pedro lo dice en capítulo 1 de Pedro, capítulo 5 en el verso 8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos, no podemos estar nunca desprevenidos, porque el enemigo está al acecho buscando la manera de sacarnos del propósito de Dios. Ahora podemos imaginarnos cómo será ese tiempo cuando Satanás pueda tener ya ese permiso de parte de Dios para estar aquí en la tierra. Usted puede imaginarse el desenfreno, la inmoralidad, la maldad, la corrupción y todo lo que podrá verse en este tiempo tan terrible cuando Satanás está allí en control de estas cosas, permitido por supuesto por Dios. Verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esta expulsión de Satanás tiene una gran importancia espiritual. En este momento la oposición del diablo contra la voluntad de Dios se acaba, porque el enemigo dice que oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos. Una de las cosas, una de las funciones que el diablo hace hoy día es el acusador. La Biblia lo nombra de esa manera. Y Él está allí para acusar. Por eso, mis amados, qué importante que nosotros aprendamos a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, porque el diablo siempre está con el dedo acusador, mirando la oportunidad, mirando el momento para acusarnos delante de Dios. Ustedes recordarán la historia como Satanás un día se presentó delante de Dios hablando de Job y le dijo, ¿acaso es que Job te sirve de balde? Mire cómo tiene tantas cosas. Y vino allí a buscar fastidiar, y con el permiso de Dios Job es tocado, y bueno, usted ya sabe un poco la historia. Pero qué importante que nosotros podamos comprender que no tenemos que darle razones al diablo. Muchas veces usted puede orar, pero si usted está viviendo una vida en desobediencia, pues esas oraciones, el diablo va a la presencia de Dios y le dice, usted no puede concederle esto a esta persona, porque mire, esta persona está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, él no es obediente a su palabra y usted no puede transgredir su palabra, y entonces viene a acusar. Y el verso 11 nos dice, estamos hablando del capítulo 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí esa voz que venía del cielo nos sigue refiriendo de aquellos siervos que aún todavía no están en el cielo. Estos son personas que todavía están en la tierra, pero son los que se están convirtiendo en este tiempo de la gran tribulación.
A eso nos está hablando. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Allí ellos, dicen, menospreciaron sus vidas. Allí hay un momento donde ellos reciben a Cristo, donde ya entienden la magnitud, pero prácticamente allí mueren por causa de confesar a Cristo. Por causa de Cristo mueren ellos. Verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En primer lugar, aquí hay una invitación para que nos regocijemos porque Satanás ya no tiene acceso al cielo para seguir acusando a los creyentes. Pero hay una cosa en segundo lugar, y es que estas son malas noticias para los habitantes de la tierra que están muy lejos de Cristo. El diablo sabe que tiene poco tiempo y viene a la tierra decidido a derramar su ira y hacer cuanto mal pueda. Verso 13 dice, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Una vez el diablo en la tierra se propone ahora ir a mirar la manera, buscar la manera de destruir al pueblo de Israel. Es importante que entendamos que Satanás tiene su odio contra Israel, puesto que de Israel es donde viene el Mesías, donde nació Jesús, y a través de los siglos esta nación pues ha sufrido persecución y tantas cosas. Y dice que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto es esa guerra que viene también en ese tiempo contra el pueblo de Israel. Acordemos que la mujer está hablando de Israel. Pero en el verso 14 nos dice también el libro de Apocalipsis 12, y se le dieron a la mujer las dos alas. Aquí estamos hablando de Israel. Se le dieron al pueblo de Israel, a la mujer, las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí Dios, de una manera sobrenatural, en su soberanía, dice que le dio alas como de gran águila. No podemos aquí ponernos a inventar cosas. Lo que sí sabemos es que las alas en la palabra de Dios hablan de protección. Dios protege, saca y la envía al desierto, que lo nombra aquí, y que puede ser algún lugar en la tierra, donde el Señor lleva al pueblo de Israel a ser protegido por los 3 años y medio de que nos habla aquí, donde es sustentado. Dice, el Señor mismo se va a encargarse de sustentarlo. Dice, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año, tiempos son 2 años, es decir, 3, y mitad de un tiempo serían 3 y medio. Un tiempo, un año, tiempos, 2 años, es decir, 3, y medio tiempo, hablamos de medio año. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 19, verso 4, hablando de esas alas de protección. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El verso 15 luego nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer. Recuerden que la serpiente habla de Satanás y la mujer nos habla de Israel. Agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Recordemos que en este capítulo estamos hablando que hay mucha simbología. La Biblia nos habla de la serpiente como el diablo, y que arroja contra la mujer, que es Israel, agua como un río. Miremos lo que dice Jeremías 46:7. Dice, ¿quién es este que sube como un río y cuyas aguas se mueven como los ríos? Aquí está comparando Jeremías al enemigo de Israel con un río. Estos enemigos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Esta cita que sigue nos da un poco más de claridad. Isaías 59, 19 y 20 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río,
Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Ese río será el ejército del anticristo, emisarios de este anticristo que se ha manifestado en medio de esta gran tribulación, que este anticristo, recordemos que es dirigido directamente por Satanás contra Israel. Por eso nos habla de esto allí, diciendo: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Le envía todo un ejército buscando la manera de destruir a la nación de Israel. Verso 16 dice: pero la tierra ayudó a la mujer. Recordemos que estamos hablando la mujer como Israel. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. A pesar de que Satanás se fue con toda contra Israel, con sus ejércitos, aquí dice: la tierra ayudó a la mujer. Aquí es un actuar sobrenatural también de Dios, y podríamos hablar de una cosa literal en la cual el Señor abre la tierra, así como cuando se abrió el Mar Rojo y luego Faraón y todo su ejército, después de que pasó el pueblo de Israel, luego se unió otra vez y allí acabó con todo este ejército. Aquí podemos ver algo muy similar. Se puede pensar que allí ese ejército es tragado por la tierra. Termina el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora no solamente el enemigo se enseñorea contra Israel, ya no pudo hacerlo, ahora viene a buscar dañar a todos aquellos que son gentiles y que están siendo salvos en medio de este tiempo. Habrá todavía en aquellos días gente de origen no judío que serán convertidos a Cristo durante la gran tribulación, y sobre esta gente es que el diablo va a venir ahora a buscar ensañarse. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso quiero que usted note y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Allí es cuando vino este poder demoníaco, donde el diablo, a través de ese anticristo y todos sus ejércitos, se vienen contra estos cristianos de este tiempo y son decapitados. Muchos mueren en estas condiciones. Bien, hasta aquí termina este estudio del capítulo 12. Esperamos que vayamos comprendiendo todo lo que está por venir, todo lo que sucederá cuando ya la iglesia no esté aquí en la tierra, lo que estará sucediendo, lo que va a suceder con el pueblo de Israel, lo que sucederá con los cristianos de ese momento, aquellas personas que reciben a Cristo en ese momento, porque solamente lo reciben en ese momento, porque ya la iglesia se ha ido de acá. Por eso es importante, mis amados, que entendamos que necesitamos buscar a Cristo, que no tenemos que pasar por estas circunstancias, que es tiempo para que nosotros nos volvamos nuestro corazón al Señor y podamos vivir para agradarle a Él y poder estar en su presencia. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Padre, gracias porque nos das este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por esta noche gloriosa donde nos permites comprender y estudiar esta palabra, Señor. Ayúdanos para que cada día comprendamos todas esas grandes verdades y revelaciones que están en este libro precioso de Apocalipsis, para que no estemos con miedo y con temor cuando enfrentamos estudiar este libro, sino que podamos entender que hay una gran esperanza para nosotros y para aún los que vivimos y aún aquellos que aún no son salvos todavía, pero que hay esperanza si ellos vuelven su corazón a ti, Señor. Así es que, Señor, oramos para que toque los corazones de nuestros familiares, amigos, vecinos, todas aquellas personas a las que les compartimos la palabra, para que sean salvas y no tengan que pasar por este tiempo tan terrible de tribulación. Y tal vez sea allí el único momento donde tal vez puedan reconocer y sea la última oportunidad. Señor, ayúdanos.
y ayúdanos a vivir como testimonio, como luz en medio de estas tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga.